¿Qué tal? De nuevo por acá, sin mentiras. 3 tablazos en las últimas horas nos han lanzado desde el país de las hamburguesas y los europeos. Tres. Te los voy a especificar y luego vamos a hacer un análisis de por qué están sucediendo estos movimientos esperado por nosotros en nuestro canal, inesperado para muchas personas. Vamos a ver el primer tablazo, lo trae Félix Plasencia, canciller de Venezuela. ¿Por qué? Porque la Unión Europea acaba de renovar las sanciones contra funcionarios de Venezuela. Son más de 30 funcionarios que tienen ellos. Los gringos tienen más de 70, 80 sancionados, bloqueados sus cuentas, sus visas. No pueden pisar territorio europeo. Y ante eso, Plasencia ha dicho que rechaza estas agresiones y llama la atención Plasencia, que dice que están cercanas, estas decisiones son cercanas a las elecciones, y dice son erráticas y fallidas las políticas contra el pueblo de Venezuela. Segundo tablazo. Se me olvidaba en este primer tablazo. Entre los funcionarios que están sancionados, prácticamente funcionarios de alto nivel. Cabello, Delcy Rodríguez, el ministro Reverol, entre otros. Segundo tablazo. Ayer lo hablábamos, dábamos un abreboca. El país del norte acaba de afirmar a través de su subsecretario para América Latina, que no es cualquier cosa, es un funcionario de alto nivel, de alto rango, que no están dadas las condiciones para unas elecciones justas y libres. Ayer hablábamos sobre ese tema. Ya el gobierno de Venezuela se refirió. Se trata de este señor Kevin O'Reilly. Kevin O'Reilly dice que las elecciones no están en condiciones y van a ser manipuladas. Segundo tablazo. Tercer tablazo. Nada más y nada menos que en las últimas horas acaba de llegar a Colombia la nueva jefa del Comando Sur. La nueva jefa del Comando Sur. Se va a reunir con el ministro de Defensa. No es una visita cualquiera. Son 72 horas antes de las elecciones. Y esta señora que está acá es la nueva jefa del Comando Sur. Y ya sabemos todo lo que ha hecho el Comando Sur para derrocar más de 40 gobiernos en su historia prácticamente. Comando Sur es un brazo armado, es el brazo más poderoso militarmente hablando que tiene el país de las hamburguesas para esta área del continente. Y llega precisamente cuando faltan pocas horas para las elecciones. Me van a decir que no llega en un tono disuasivo. Me van a decir que no llega en un tono para de alguna u otra forma mandar metamensajes al gobierno de Venezuela. Me van a decir que estos 3 tablazos van a arredrar a los venezolanos. No, al contrario, nos refuerzan en nuestra idea de que con esta gente, con los gringos y con los europeos, hablar no sirve de nada. Tender puentes, facilitarles todas sus peticiones, no sirve de nada, de absolutamente nada. Miren lo que están demostrando en las últimas horas. Cuando ellos han tenido aquí más de un mes, los europeos, preparando, metiéndose en todos los lugares, viendo todo lo que es en materia electoral. Y que entre gallos y medianoches me saque la Unión Europea, faltando pocas horas, unas nuevas sanciones contra Venezuela. Renovarla para un año más. ¿Qué es esto? ¿Qué acto de hostilidad es ese? ¿Qué tan impresentables son los europeos? Tenemos más de un año conversando con los europeos para estas elecciones.
habilitamos prácticamente a todos los golpistas para que vinieran en nuestra cara a presentarse a alcaldes, gobernadores, luego de haber quemado este país, de haber llamado a sanciones, de haber llamado a quebrar de hambre este país. Y aún así, faltando pocos días para las elecciones, te tiran ese golpe de las sanciones, los europeos. Aún así, los gringos te dicen que las elecciones van a ser manipuladas. Aún así, la señora del Comando Sur llega a Colombia y te manda metamensajes, porque en Colombia hay 9 bases militares, porque en Colombia es el brazo armado que tiene prácticamente los gringos para atacar Venezuela. De ahí es que se han dado todos los ataques, todos los sabotajes, vienen y parten desde Colombia. Y que llegue esta señora en una visita de Estado, faltando pocas horas para las elecciones, y se siente con el ministro de la Defensa, un hombre que ha sido hostil desde que agarró ese cargo, que a donde va y donde erupta y donde habla, habla mal de Venezuela. ¿Qué te está mandando? ¿Qué mensajes te están diciendo los gringos? Que sale O'Reilly, que es el segundo a bordo dentro de la Cancillería para el área de América Latina, y te diga que las elecciones van a ser manipuladas con 72 horas. El mismo formato y el mismo guión que utilizaron ahorita recientemente con Nicaragua. ¿O es mentira? Entonces, esto nos debe servir a los venezolanos para afirmarnos que nosotros no podemos seguir colocando la otra mejilla, que nosotros tenemos que endurecer nuestros planes de justicia, que nosotros tenemos que apalancar nuestro desarrollo sin gringos y sin europeos, y otros países ya lo han hecho. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Que nosotros tenemos que ya ir viendo más allá de los gringos y los europeos y dejarnos de estarnos permanentemente dependiendo de alguna u otra forma de su legitimidad, dentro de comillas. Así que yo llamo a todos los venezolanos a montar un frente común ante estas nuevas agresiones de estos países que piensan que Venezuela, ellos pueden agarrar unas marionetas, colocarlas acá sin el voto de los venezolanos para extraer su riqueza directa o indirectamente. No, están equivocados. Dejamos el video hasta aquí. Espero que ustedes manden sus puntos de vista y orientaciones. Muchas gracias y será hasta la próxima.